En Cruzando Fronteras contamos nuevamente con Fra Arun de Madurai, religioso capuchino natural de la India, de la zona de Tamil Nadu, al sur del país, que lleva ya varios años viviendo en Arenys de Mar, en Barcelona, y él en sus libros, en sus últimos libros, hace una relación muy bonita entre las historias muy diversas, y el Evangelio. En De Viaje con Jesús 2, que es el libro que hoy sobre el que vamos a conversar, estas historias giran en torno al Evangelio de San Mateo. Pues vamos ya con Fra Arun de Madurai para ahondar en esa centralidad de la persona de Jesús en nuestras vidas. Qué alegría volver a tener con nosotros en Cruzando Fronteras a Fra Arun de Madurai. Hola Fra Arun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, muy contento de tenerte nuevamente en Cruzando Fronteras para seguir hablando del Evangelio, que es una de nuestras pasiones. Pero antes de entrar en la conversación de hoy sobre De Viaje con Jesús 2 en torno al Evangelio de San Mateo, yo sé que recientemente has terminado un máster en psicología. Tú también estás interesado en la psicología, ¿no es así, Arun? Sí, he acabado un máster de Psicología Social en la Universidad de Barcelona. Sí, me ayuda a entender la psicología de diferentes personas que vienen a la iglesia, que están en el entorno de la iglesia. Mm. ¿Y destacarías algo de este máster? ¿Lo que más te ha llamado la atención? ¿Lo que más te ha aportado el máster? Este máster habla de intervención y el propósito de la intervención es generar bienestar, ¿sí? Yo también conecto con el Evangelio. El motivo de Jesús era el bienestar de la gente, ¿sí? Entonces, todos nosotros como discípulos de Jesús tenemos que trabajar por eso, ¿no? Sí, sí. Interesante. Decías en la primera entrevista que te hice sobre De Viaje con Jesús 1 que también estudias cuestiones sobre economía, finanzas, para relacionarlas con el Evangelio. ¿Harás algún máster en finanzas entonces o no? No, 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 tantas cosas no. Pero es muy curiosa esa relación que decías tú entre el mundo de las finanzas y cómo conectarlo también con el Evangelio, ¿no es así? Sí, sí, sí. Por ejemplo, liderazgo, confianza, ¿sí? Todas estas cosas también vemos en la vida de Jesús. Entonces, Jesús nos enseña también estos valores. Arun, he de decirte que tanto, claro, el primer libro como el segundo tienen a dos prologuistas fenomenales, dos prologuistas de excepción. Uno, nuestro querido recordado Bisba Tony Badale, obispo auxiliar de Barcelona, y el segundo libro, el prólogo, es del padre Manel Gasch, que es el abad de Montserrat. ¿Cómo se te ocurrió pedirle al abad de Montserrat el prólogo de tu libro? Era una idea de mi provincial, Fray Eduard Rey, que me ha dicho, porque obispo Tony Badel era mi amigo común, ¿no? Era un mentor, ¿sí? Pero el provincial me dijo que esta vez podemos ir al abad de Montserrat, que está muy conocido y reconocido en Cataluña, ¿no? Y también fuera de Cataluña. Y se ve que el abad está muy contento de haberte hecho el prólogo por todo lo que cuenta él en este prólogo. No sé si podrás responderme, pero claro, el próximo libro, que espero que también hagamos una entrevista, es De Viaje con Jesús 3 en torno al Evangelio de Marcos. ¿Sabes ya quién te va a hacer el prólogo o eso no se puede decir? No, como has dicho que los que han escrito los prólogos de mis dos libros son personas muy famosas, ¿no? Y entonces mis frailes ah, hacen broma de mí. Dicen que el próximo libro irás a Roma para pedir el prólogo del Papa. Ah, Hacen bromas de mí, pero no lo sé realmente. En ese momento, como el Espíritu Santo me inspire, yo haría.
Muy bien, muy bien. Tus frailes son muy, muy simpáticos. Pero bueno, quizá el Papa te hiciera el prólogo. Dice el padre Gas, abad de Montserrat, que todos estos comentarios surgen de esa pasión por comunicar y hacer entender la palabra de Dios. Incluso él dice de la importancia de usar la que dice en torno a San Benito, recordando que es bueno conectar las enseñanzas antiguas con las enseñanzas actuales, que eso es muy de la regla benedictina también. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Sí, sí, porque la pasión, cuando hablamos de pasión para predicar el Evangelio, yo me fijo en la figura del profeta Jeremías, ¿sí? Que él dice, tu palabra es como un fuego en mis huesos, ¿no? Que yo no puedo, pero predicar, ¿no? Tu Evangelio. Entonces también yo siento una cosa así, una inspiración que Dios quiere decir o escribir estas cosas. Eso es una cosa. Y la otra es, ah, este libro es de San Mateo, ¿sí? San Mateo no solo explica las predicaciones de Jesús, sino también conecta con el Antiguo Testamento. Así sirve la sabiduría del Antiguo Testamento con la sabiduría de Jesús. Es lo que San Benito también hace, ¿no? Como dice Padre Abad. Y yo pienso, es lo que yo también intento hacer como el Evangelio con las historias actuales, ¿no? De nuestro tiempo. Además, dice el padre Abad, el padre Manel Gask, que tú también haces algo que es muy interesante, que es relacionar las historias al comentario bíblico. Es decir, que tú en tus historias en realidad valoras la vida de las personas, sus circunstancias, su entorno, que es una manera muy bonita también de predicar, porque ahí se conecta muy bien con la gente. Hay veces que hay sacerdotes que riñen a la gente en misa con las predicaciones, pero esto no es solo motivador, sino que tú extraes también del propio pueblo historias para poder comentar y compartir. Sí, es lo que he dicho en la entrevista anterior, que yo busco en diferentes lugares para historias, ¿sí? Pero siempre con el objetivo de conectar con el Evangelio, porque yo estoy enamorado, ¿no? De una manera, como dice Obispo Tony Badel, del Evangelio de Jesús. Y también no solo tiene importancia lo que predico, ¿no? Al final, este tiene un sentido si la persona que me oye vive en este contexto, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, me dijo que yo predico un día, todo iría bien, Dios nos cuida, ¿vale? Y una persona que está pasando un mal momento conecta con este pasaje de Evangelio, esta frase. Entonces, la vida de los feligreses, ¿no? Es lo que da sentido a mis familias. Entonces, somos juntos en este proceso de evangelizar o vivir la palabra de Dios. Frarún, ¿podías contarnos algo, algunas pinceladas, algunos rasgos del Evangelio según San Mateo? San Mateo, como he escrito, ¿no? Es bien detallado, ¿sí? Es largo, ¿sí? Y explica muy bien, exhaustivo, y también mezcla muy bien la sabiduría del Antiguo Testamento, las profecías, con la vida de Jesucristo, con el ministerio y la misión de Jesucristo también. Ah, la idea principal de San Mateo era presentar a Jesús como Mesías que esperaban los judíos, ¿no? Y también como un maestro, nuevo Moisés. Pero al final de todo, él explica a Jesús como uno entre nosotros, uno con nosotros y uno como nosotros. Por eso él dice Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este Dios siempre está con nosotros. Y también pienso de la experiencia misma de San Mateo. Él era un cobrador de impuestos, la gente no lo quería, pero Jesús se paró por él y le llamó, ¿sí? Entonces Jesús
para todos nosotros y nos ama por más pecadores que somos. Fra Aarón, la figura de San Mateo es muy curiosa en la serie de Chosen. ¿Tú has visto la serie de Chosen? Sí, sí. ¿Y qué te parece esa serie? Muy bien hecha. Sí, sí, sí. ¿Podrías también comentarnos sobre la estructura del Evangelio de San Mateo? Como he dicho, para San Mateo, Jesús principalmente es un maestro. Entonces, como vemos la infancia y también las tentaciones de Jesús. Pero después de capítulo 5 hasta capítulo 7, 3 capítulos, solo predicaciones. El sermón de la montaña de Jesús, ¿no? Y también después hay 5 discursos, ¿no? Como discursos escatológicos, discursos del reino de Dios y todo eso. Entonces, San Mateo también organiza muy bien, ¿no? Como un doctor, ¿no? Organiza muy bien los milagros, las revoluciones, todo, con las enseñanzas, las parábolas, todo explica muy bien con las enseñanzas de Jesús. Es un evangelio muy rico, sí. Vamos ahora a la plaza de San Pedro del Vaticano, porque allí está la hermana Aurora Laguarda, que es religiosa de los Sagrados Corazones, vicaria general de la congregación, que ha sido durante mucho tiempo misionera precisamente en la India. Ella ha leído tus libros y te va a hacer esta pregunta. Hola, Fra Aarón. Ante todo decirte que me ha encantado leer tus libros. Veo que en mi pequeña experiencia en la India, los sacerdotes utilizaban las historias para hacer conectar la palabra con la vida. Veo que tú también en tus libros utilizas este arte de la historia para hacer comprender la palabra de Dios a la gente. Es como una música armónica entre la palabra y la vida. En uno de tus capítulos nos hablas de las revoluciones y cómo Jesús nos enseña a ser revolucionario de amor. Me entristece ver que la política destruye todo lo noble que tiene el ser humano, ¿no? En India, por ejemplo, la persona es contemplativa por excelencia, ¿no? Y la religión india acoge a muchas manifestaciones de los dioses. Y me pregunto y te pregunto, ¿cómo pueden hacer estos relatos cambiar esta forma de ver la historia, de entender la religión? ¿Cómo pueden tus relatos hacer cambiar, hacer más inclusión y hacer más libre? Y bueno, termino ya diciendo una frase tuya que me ha gustado, que Dios es el Dios de las segundas, terceras e inacabables oportunidades. Y nada más. Nandri. Muchas gracias a la hermana por su comentario. Y también me ha asombrado que al final ha dicho una palabra en mi lengua materna, tamil. Ha dicho Nandri, que significa gracias. Sí. Y estoy muy contento. Y claro, nosotros muchas veces pensamos que no estamos conectados con unos a otros, ¿no? Y como en la parábola empiezo con un dicho de Dalai Lama que dice, lo que necesita al mundo más ahora son las personas que cuentan historias, ¿sí? Las historias quizás nos parecen infantiles, ¿no? Pero no es así. Van más allá de la lógica y nos explican la verdad. Entonces, estas pequeñas cosas de la manera de explicar el Evangelio es más importante para incluir a unos a otros. A ver, yo vivo en Barcelona, quizás puedo pensar que no tengo ninguna conexión con los de los pueblos, pero todo lo que tenemos en ciudad llega de los pueblos. Y entonces, por más que pensamos que yo no estoy conectado con los otros o no necesito los otros, no es una verdad, no es la verdad. Pues el Evangelio nos ayuda a fijarnos más en los
pobres, en las personas invisibles y conectar con ellos. Así mejorar nuestra sociedad. Agradecemos mucho a la hermana Aurora su presencia aquí en el programa y bueno, y todo lo que ella nos aporta. Este libro tiene también 5 partes, como de Viaje con Jesús 1. Vamos a ir parte por parte extrayendo y comentando algunas de tus historias. Pero antes, explícanos un poco la novedad que hay en las parábolas en el Evangelio de San Mateo, porque Mateo aporta unas parábolas que son propias de su Evangelio. Sí, vemos en Evangelio de San Lucas parábolas en todos los sitios, ¿no? En todos los capítulos, por ejemplo. Pero aquí él organiza muy bien, como he dicho. 3 capítulos solo para enseñanzas. Después milagros. Las palabras del reino de Dios son un bloque y también las parábolas escatológicas están en otro bloque, ¿no? Como decir. Entonces él organiza de esta manera de parábolas del reino de Dios y parábolas escatológicas. Ujú. Y después en San Mateo hay una idea central que es la idea de la justicia de Dios, que es una justicia muy diferente a la justicia del mundo. Y nuestra justicia está en favor de los poderosos, ¿no? Y de los ricos. Pero la justicia de Dios está más en favor de los pobres. Quizás nosotros podemos pensar, ¿no? La gente pobre no trabaja mucho o no son perezosos, ¿no? Todos podemos pensar esto. Pero no estamos seguros que ellos tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros en vida. Por ejemplo, cuando vivimos en Barcelona, en Europa, tenemos más oportunidades que cuando vivimos en Asia o África. Entonces, la distribución de las oportunidades no son iguales. La justicia humana no habla de eso, pero Dios habla en favor de estos que no han tenido que aprovechar y crecer. Entonces siempre quiere ayudar a estas personas para que tengan su dignidad también en la vida. Pues vamos también, como en la entrevista anterior, a ir seleccionando algunas de esas homilías, algunos de los capítulos de tu libro para que los vayas tú comentando y así pues vemos cómo son tus comentarios, no solo leídos, sino también de viva voz. El primero que he seleccionado es Palabras y Obras, que está en relación a la parábola de los 2 hijos, que está en el capítulo 21 de San Mateo. Y es una historia que se desarrolla en un circo. Y esta historia es divertida porque un chico joven que no encuentra trabajo va a un circo para ah, pedir un trabajo, ¿no? Pero el maestro del circo dice que no hay otro trabajo que disfrazarse como una gorila, ¿no? Y entonces él lo hace y el día que él estrena ante la audiencia, el entrenador dice, ahora el gorila caminará sobre un cable eh, con leones abajo, ¿sí? Y entonces él tiene miedo y cae. Y entonces él reza, ¿no? A Dios. Oh Dios, me he equivocado, perdóname, para engañar a la gente, ¿no? Disfrazándome como un gorila. Entonces los leones se acercan y dicen, cállate, porque la gente se entera que no somos leones, ¿no? Y todos nosotros nos disfrazamos como gorila, como león, como otra cosa que somos realmente. Y por eso muchas veces hay un miedo que la gente no nos acepta como somos, no nos respeta, no nos quiere como somos, pero Dios nos quiere como somos. Y San Francisco de Asís dice eso, ¿no? Ah, nuestro valor es lo que somos en los ojos de Dios, nada más, nada menos. Entonces, el amor de Dios nos da esta confianza de decir
lo que pensamos y vivir lo que decimos. Hay que ver cuánta profundidad se puede sacar de una parábola y de una historia, que ciertamente son sencillas, pero luego las vamos saboreando y se van sacando muchas conclusiones prácticas. Y también he seleccionado otra parábola que me ha llamado muchísimo la atención, que es la de los perros bomba, además relacionados con la parábola del banquete nupcial que está en el capítulo 22 de San Mateo. Y esta historia es sobre la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Rusia, ¿no? Entonces, cuando avanzaron los alemanes y los rusos querían atacar, entonces tuvieron una idea que era perros bomba, atar bombas en el cuerpo de perros para atacar a los enemigos. Pero al día de la guerra habían entrenado con los camiones rusos, ¿no? Entonces los perros, en lugar de ir hacia los enemigos, vuelve hacia los rusos y les destruye, ¿sí? Es una historia que en momentos de preparación es importante cuidar los pequeños detalles, ¿sí? Y en la parábola del banquete nupcial también habla de la preparación, ¿no? Jesús pregunta, amigo, ¿dónde está tu vestido de la boda, ¿no? Y nosotros necesitamos preparar para todo, para estudios, para la universidad, para ir al cine, para todo tenemos que prepararnos, ¿sí? Pero muchas veces pensamos que no necesita ninguna preparación para la misa. Eso también es importante. Eso es lo más importante, en serio, de prepararnos un poco para recibir o participar en la Eucaristía dignamente. Y claro, la segunda parte del Evangelio de San Mateo está dedicada a las enseñanzas de Jesús. Y además Mateo es un gran maestro, con lo cual las enseñanzas están muy presentes. Dinos algo de estas enseñanzas en el Evangelio de San Mateo. La idea de San Mateo es presentar a Jesús como nuevo Moisés, y Moisés enseñaba a la gente. Entonces Jesús también enseñaba y también predicaba, hacía milagros, todo. Pero como el evangelista ve con estos ojos de a Jesús como nuevo Moisés, habla más de las enseñanzas. Y aquí Jesús cambia también la ley de Moisés, todo lo que decía Moisés, ¿no? Antes os decía, pero ahora os digo. Entonces, lo que decía Moisés, Jesús cambia. Moisés decía cosas mínimos, ¿no? Para vivir bien, pero Jesús espera el máximo de nosotros, lo máximo de nosotros. Entonces, Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo maestro nos enseña cosas. Seleccionamos también dos de tus homilías para estas enseñanzas. La primera, vámonos a Goa, a la India, porque también tú extraes historias de tu tierra y se llama El don del momento. Y esta historia de Goa, Goa es un paraíso para los turistas. Entonces, había una persona de Europa, ¿sí? Que preguntaba a un pescador allá si te puedo acompañar. El pescador dice, vale. Y después de pescar, el pescador toma algunos peces y deja los otros en el lago, ¿no? Entonces él pregunta, ¿qué has hecho? Porque has vendido lo que has pescado y puedes ganar más dinero, ¿no? Pero él dice, cada día yo puedo venir al lago y cada día habrá, ah, los pescados habrán, entonces puedo ganar cada día. Es suficiente vivir solo para hoy, ¿no? Y Jesús dice, solo tenés que preocupar de hoy. Es suficiente. La mañana llevará sus preocupaciones, dice, ¿no? Entonces, muchas veces, todo lo que hacemos, si nos fijamos bien hoy, todo lo que hacemos es para mañana, ¿no? En relación con el futuro, ¿sí?
pero es importante también vivir este momento que tenemos. Eso nos libra de mucho estrés, muchas preocupaciones. Así es. Y luego hay otra enseñanza que recoges tú en un texto que se llama Sí o No sobre los juramentos, que está en el capítulo 5 de San Mateo, y es lo que sucede en la inauguración de un puente. Y es otra historia que he inventado yo, porque hay un puente, entonces los oficiales dicen, el coche número 100 que pasa por el puente recibirá un premio, ¿sí? O quizás 5.000 euros, ¿sí? Entonces, el coche número 100 era un coche azul y dentro del coche había a un hombre con su mujer y el padre del hombre también. Y el hombre dice, eh, habéis ganado el dinero, ¿qué vais a hacer con el dinero? Y el hombre dice, primero tengo que sacar el carnet de conducir, ¿no? Él dice. Y la mujer para salvar el hombre dice, no, él ha bebido alcohol, se ha emborrachado, y entonces dice tonterías, ¿sí? Y el padre para salvar estos dos dice que yo le he dicho a no robar el coche, pero él no me hizo caso, ¿no? Entonces muchas veces hablamos muchas cosas que nos llevan problemas, ¿sí? Entonces Jesús dice en el Evangelio, la palabra tiene que ser sí o no, no más que esto, ¿no? Y muchas veces hablamos muchas palabras y después nos arrepentimos de las palabras que hemos hablado, ¿no? Y también a veces cuando queremos decir no, decimos sí y después sufrimos nosotros. Entonces Jesús dice que seamos sinceros, que digamos sí si queremos decir sí y digamos no si queremos decir no. Es tan sencillo. Mm. Frarun, otra pregunta que se me está ocurriendo es sobre tus homilías. ¿Tú normalmente en todas las homilías cuentas una historia o solo de cuando en cuando o solo los domingos? ¿Cuándo utilizas las historias? ¿Continuamente o en algunas ocasiones? Yo pienso que 99% yo empiezo la homilía con historias. Sí, sí. Yo pienso que es una manera muy sencilla para llegar a la gente y después es fácil de explicar el pasaje de Evangelio. Mm. Pues continuamos con la tercera parte del libro de Viaje con Jesús de la mano del evangelista Mateo, hablando de los milagros. ¿Cómo son los milagros en este evangelio? Ah, como he dicho, que la idea de Mateo es presentar a Jesús como nuevo Moisés y Moisés no solo predica, sino también hace muchos milagros, ¿no? Como el paso por el Mar Rojo, ¿sí? Maná y agua en el desierto y las plagas en Egipto, hace muchos milagros. Entonces, Jesús si solo predica, no se puede considerar como el nuevo Moisés, ¿no? Jesús también seguir la predicación con obras de poder, con milagros. Y de hecho Jesús hizo milagros, es verdad, son históricos. Entonces Mateo presenta los milagros de Jesús en esta luz. Vamos a seleccionar también dos de tus historias. La primera que me ha hecho mucha gracia, que es El ratón rugió como un león. Y el ratón es la historia de un esportista que participó en los Olímpicos de 1924. Sí, claro, él tenía que participar en un domingo. Claro, domingo como era el Día del Señor, él tenía que ir a misa y él rechazó de participar, ¿no? Pero para muchos de nosotros eso puede parecer absurdo, ¿no? Pero él era fiel a participar en la misa, más que eso.
y más tarde en su vida también, él va en misión y cuando hay persecución, él salva a la gente, pero él murió en la misión. Eso nos muestra que muchas veces estamos demasiado involucrados en la política, en el Estado, en el gobierno, todo, pero no damos tiempo para reflexionar sobre el reino de los cielos, ¿no? Este pasaje es el pasaje donde Jesús paga impuesto del templo. Claro, Jesús era fiel al templo, a su gobierno, a Estado, pero al mismo tiempo Jesús era fiel a Dios. Y muchas veces nosotros no somos fieles a Dios, pero fieles al gobierno. Pero primero tenemos que ser fieles a Dios, primero al reino de Dios, después al reino humano. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, encontramos la higuera estéril y seca. Y tú en tu libro has colocado el milagro de las jarras de vidrio. Cuéntanos un poquito sobre este milagro. Esta historia es de Kerr Alexander. Es un hombre, como te he dicho, ¿no? Busco historias del mundo de negocio y este señor busca su manera de tener un éxito financiero, ¿no? En su vida. Pero siempre era un católico fiel, ¿sí? Iba a la iglesia todo. Pero él empieza una empresa de jarras de vidrio. Malauradamente, por desgracia, hay un incendio en esta zona. Entonces, para una semana no podían saber ninguna noticia de esta zona. Pero después de una semana llegan las noticias que todo está destruido alrededor, excepto su empresa, que era más fácil de, de explotar, ¿no? Porque todo era vidrio. Entonces, Alexander explica en muchos lugares su testimonio y dice, si nosotros somos fieles a Dios, ¿cómo Él será aún más fiel a nosotros? Es lo que Jesús también explica, ¿no? Si tenéis fe, podéis decir a una montaña a trasladarse, eso pasará. Entonces, lo que importa es la fe. Con fe podemos conseguir todo, todo. El padre Manel Gasc, abad de Montserrat, en el prólogo indica también que le ha llamado la atención de tu libro, de la estructura del libro, el que incluyes algo que normalmente los hermeneutas o los especialistas en Biblia no suelen incluir, que son las revoluciones. ¿Qué son estas revoluciones en el Evangelio de San Mateo? Y en el Evangelio de San Lucas, Jesús navega por las leyes que hay, ¿no? E intenta reformar. Pero San Mateo no era así. Jesús destruye la ley antigua y empieza la ley nueva. Jesús dice, hasta ahora os han dicho, pero ahora yo os digo. Jesús revoluciona, cambia totalmente las leyes, porque Jesús quiere el máximo de nosotros, no lo mínimo. Tú aquí incluso incluye el testimonio de Mahatma Gandhi cuando dice ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Ahí es una manera también de expresar, de vehicular pensamientos revolucionarios, ¿no, Arun? Y, y Mahatma Gandhi es padre de mi nación, padre de la India, y él estaba inspirado por el sermón de la montaña de Jesús y advoca la manera de no violencia para luchar contra los ingleses, ¿no? En el proceso de la independencia de la India. Entonces él dice eso, ojo por ojo, acabará todo el mundo ciego. Entonces, claro, tenemos que resistir el malo, la opresión, pero de una manera no violenta. Uh-huh. Y de aquí vamos a hablar también de dos
de las muchas historias que coloca en las revoluciones, y la primera es el arpa rota, que tiene relación con la vocación de San Mateo y con la comida con los pecadores en el capítulo 9 de San Mateo. Y la historia del arpa rota es historia de Beethoven, que en su viajes va a una subasta y allá hay un arpa rota que nadie quería comprar, pero este señor compra el arpa y toca una música, ¿no? Arregla un poco y toca una música, una melodía. Entonces todos estaban asombrados, ¿no? Y preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces Beethoven dice, vosotros veis los errores o las limitaciones del arpa, pero yo veo las cosas buenas también que tiene el arpa, ¿no? Como tenía que ser, ¿no? Entonces, en la vida de San Mateo también la gente no le quería porque era cobrador de impuestos, era un traidor y muchas cosas. Pero Jesús se para por él, porque Mateo también era imagen de Dios, era hijo de Dios. Él también tenía una bondad dentro suyo y Jesús le llama a ser apóstol, ¿no? Y eso es una lección para todos nosotros. Podemos decir, esta persona está perdida, no vale nada. Podemos juzgar a los demás, pero al final todos son imágenes de Dios, hijos de Dios, y tienen bondad dentro suyo. Y tenemos que buscar eso, como Beethoven y como Jesús. Y hay otra historia que es la de cambiar la perspectiva, que es la historia de un millonario que construye un imperio trabajando duro, muy duro. Y es historia de un hombre que es muy rico, multimillonario, tenía mucho dinero, pero un día cuando se fijaba en su ordenador tenía dolor de ojos y iba a muchos médicos, pero no podían curar o sanar su enfermedad. Y al final alguien le dijo que aquí hay un monasterio, hay un monje que da medicina a las enfermedades. Entonces el multimillonario va allá y el monje le dice, tienes que ver solo color verde durante 30 días. Entonces, después de 2 semanas, el monje pasa por la casa del multimillonario y entra a la casa para saludarle, pero allá ve que los trabajadores están pintando todo de color verde, con litros y litros de ah, colores, ¿no? Pintura. Entonces, él pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué todo esta locura, ¿no? Toda esta locura. Y él dice, pero tú me has dicho a ver todo verde. Entonces el monje dice, ¿por qué no has comprado unas gafas de sol de color verde? Entonces verás todo de color verde, ¿no? En lugar de intentar cambiar todo de color verde, tú puedes cambiar tu perspectiva de color verde. Y también Jesús dice que tú tienes que amar a los demás como tú amas a tú mismo, a ti mismo. Entonces, muchas veces nosotros queremos que los otros o los demás nos amen, pero es más fácil cambiar mi perspectiva de amar a los demás. Entonces cambia todo, ¿no? Es importante cambiar la perspectiva y es más fácil cambiar la perspectiva que intentar cambiar todo el mundo. Y ya la última parte de este libro, como pasaba en el anterior de San Lucas, son las fiestas. Cómo la vida es un don de Dios, pero muchas veces la rutina, el día a día, nos impide celebrar auténticamente la vida como una fiesta. Y como estamos tan ocupados, no tenemos tiempo ni para disfrutar, ¿no? Las muchas cosas que tenemos, la familia, la pareja, los hijos, todo, ¿no? Entonces, en una fiesta olvidamos todas nuestras preocupaciones, nuestro estrés y disfrutamos la vida. Y el mismo Jesús dice, yo he venido para que ellos tengan vida y vida en abundancia. Y en fiesta tenemos esta vida en abundancia, disfrutamos mucho. Entonces, las fiestas también
nos enseñan a disfrutar la vida en abundancia. Pues de esta fiesta hemos seleccionado la historia del hombre de las 1000 mentiras que tú relacionas con el pasaje de la Epifanía. Sí, esta es historia de Marco Polo, que viajaba a Oriental, a China, y llevaba salsa, tomate y el recipe de pasta, todo eso a Italia, ¿no? Pero la gente de su tiempo pensaron que este hombre es un mentider. Incluso llamaron su libro como libro de 1000 mentiras, ¿sí? Pero al final él dice, yo solo he contado la medida de lo que he visto. Hay mucho más para ver, ¿no? Y entonces los reyes de Oriente también vienen de su tierra, dejan sus tierras para experimentar a Jesucristo. Y eso es importante. San Agustín dice, el mundo es como un libro. Los que no viajan solo han leído una página, ¿sí? Tenemos que leer otras páginas del libro también, tenemos que viajar. Al mismo tiempo, también tenemos que viajar de nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, para conocer a otras personas, sus verdades, para entender mejor. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, el ejemplo de Marco Polo y también el ejemplo de los reyes de Oriente nos enseñan a viajar físicamente, espiritualmente, psicológicamente, para abrir nuestro mundo. Y ya la última historia que hemos seleccionado es la de la parte de todo, que relaciona con el bautismo del Señor, que está en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Sí, según el Evangelio de San Marcos, Jesús recibe el bautismo de Juan Bautista. Sí, pero Juan Bautista daba un bautismo de los pecados. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús, que era sin pecado, quería un bautismo a los pecadores, ¿no? ¿Por qué se pone en la cua de los pecadores? Entonces, San Mateo incluye esta conversa entre Jesús y Juan Bautista que dice, Señor, ¿por qué tú vienes a mí? Yo tengo que venir a ti. Entonces Jesús dice, deja que eso sea así ahora, ¿no? Entonces, Jesús se identifica con todos nosotros, que somos pecadores. Se incluye con nuestro todo, que somos pecadores, como parte de nosotros. Y todos nosotros somos parte de todo que es la iglesia. La iglesia, como la historia del pasaje dice, ¿no? Un hombre que dice, yo puedo vivir fuera de la iglesia como buen cristiano, tal como cuando estaré dentro de la iglesia, ¿no? Pero no es posible, no es posible. Siempre tenemos que encontrarnos delante. Si Jesús se pone en la cua de los pecadores, nosotros también necesitamos reunirnos con unos a otros. Es importante. Pues muchas gracias, Fra Harún, por haber compartido con nosotros este de Viaje con Jesús 2, con el Evangelio de San Mateo. Y esperamos pues tenerte en nuestro programa en De Viaje con Jesús 3, en torno al Evangelio de Marcos, que lo estás escribiendo todavía. ¿Cómo va ese libro? Ya he escrito 80% del libro, ¿sí? Y estoy trabajando, pero al mismo tiempo, como ves, mi catalán y mi castellano, mi español, no es perfecto, ¿vale? Entonces tengo que corregir los textos con profesores, con los de Editorial Almada, ¿sí? Hay un cierto proceso para que salga bien, ¿no? El libro. Y yo estoy trabajando y os pido vuestras oraciones también, que salga bien el libro. Pues nada, cuenta con esas oraciones y seguro que saldrá tan bien como los anteriores.
Pues nos vemos cuando ya el libro esté en las tiendas, ya se pueda comprar y podamos leerlo y disfrutarlo. Hasta muy pronto, Frarun. Muchas gracias para tenerme aquí con vosotros y un agradecimiento especial a Fernando para su amabilidad y interés y todo lo que has hecho. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que lo compartas con tus conocidos y que también dejes tu comentario. Muchas gracias.